les bendiga. No podemos quitar la mascarilla. Bueno, sí. Puedes andar con tapado, hermano. Sí. Ya estamos aquí. Bueno, tengan todos buenas noches. Mi nombre es Aníbal Arauz y venimos a servirle al Señor en esta área tan bonita que es de los matrimonios. Y les quiero presentar a mi esposa. El Señor les bendiga. Sean bienvenidos. La verdad es que para nosotros es un gusto grande poder estar con ustedes compartiendo esa bendición que Dios a nosotros nos dio hace muchos años y que en agradecimiento a lo que el Señor hizo, porque no porque seamos perfectos estamos acá, sino que pasamos momentos muy difíciles como matrimonio. Momentos en los cuales no solamente nos vimos afectados nosotros, sino que recuerde que como familia, cuando nosotros estamos mal, le transmitimos a nuestros hijos también esas vivencias. Y estamos formando futuros padres de familia, futuros esposos, futuras esposas. Por lo tanto, cuando el Señor a nosotros nos llama, nos restaura, entramos al proceso de restauración y podemos experimentar un cambio de vida. Nos damos cuenta que es posible vivir felices, vivir juntos y para toda la vida como Dios lo manda. Pero no solamente quedarnos con la bendición que Dios nos dio, sino que también vayamos y la compartamos con los demás matrimonios. El Señor nos ha permitido la bendición grande de no solamente compartirlo ya con más de 1000 matrimonios aquí en el país, sino que ya fuimos también a Nicaragua, ya fuimos al lado de allá de Honduras, a Costa Rica, a Belice, a Guatemala. En Guatemala ya vamos quizás como unos 2 grupos graduados y muchas conferencias impartidas para matrimonio. Y para la gloria del Señor, porque nosotros así lo vemos, que es esa semillita que se sigue esparciendo por el mundo. Así es que, ¿qué le podemos decir? Solamente dispónganse en su corazón a recibir, a hacer esas esponjitas, ¿verdad? Absorber todo lo que usted pueda. Si usted puede, cuando ya inicien los temas, traiga una libretita, traiga un lapicero y tome nota de todo lo que usted pueda. Porque lo que aquí se va a hablar en el diplomado no es un libro o un texto escrito por hombres. Todo está basado en la palabra de Dios. De aquí el Señor nos ha dado los lineamientos claves para que aprendamos a convivir. Y de eso les van a hablar los hermanos obispos ya cuando entren en materia, en los temas. Porque nuestra gran dificultad es que yo no soy igual a mi esposo. Y como no somos iguales, discrepamos. Y ahí es donde empezamos a los problemas y a las contradicciones en casa. Pero el Señor dejó escrito acá las instrucciones. ¿Cómo van a hacer ustedes para poder vivir en armonía si no los cree igual? Entonces, de aquí hemos extraído esas instrucciones, esas herramientas. Así que usted solamente tiene que disponerse. Ya escuchó, es gratis, no va a pagar absolutamente nada. Lo de la penalidad que les explicaban los hermanos obispos es que el diplomado consta de 14 temas, pero usted para poderse graduar tiene que venir por lo menos a 11, porque los otros 3 temas hay que venir a reponer los temas. Pero por esos 3 temas que usted haya faltado tendría que pagar $10. Y como les aclaró la hermana, y yo lo vuelvo a repetir para que no haya malos entendidos, no es porque el ministerio cobre, porque esa es una visión que Dios puso, pero sí queremos que le den el valor que tiene el diplomado, porque sí tiene un coste económico, pero que ese coste económico Dios ya nos lo dio a nosotros anticipadamente. Moverse para diferentes lugares tiene un coste económico. Dejar las actividades, porque precisamente si el ministerio no cobra, ¿de qué viven entonces estos hermanos? Pues trabajamos. Tenemos un trabajo secular. Todos los días
salimos a trabajar en la mañana y regresamos en la noche. Y Dios nos bendice a través del trabajo. Y con eso nosotros vamos avanzando por medio del ministerio. Así es que dispongan en su corazón y los dejo ya. Gracias, hermanita. Miren, hermanos, les quiero hacer una pregunta. ¿Y cómo está su matrimonio? Cuéntenme. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo va? ¿Cómo se tratan? ¿Se tratan bien, más o menos? Es que fíjense que cuando nosotros le hacemos esa pregunta, normalmente el hombre, ¿verdad?, de la casa, el viejo, dice, muy bien, aleluya. Pero cuando le preguntan a la esposa, solo agacha la cabeza. Esperando que muera este viejo, muchos viejos, porque la verdad, a veces el hombre molesta mucho a la esposa. Es nuestra cultura, así es, que no es correcto. No es correcto. Pero fíjense que a veces en el matrimonio sucede eso, que uno de los dos, no necesariamente siempre la mujer, a veces también el hombre, lo que hace es estar aguantando su matrimonio. Y hasta se escuchan por ahí algunas, no sé, muchas de las palabras que van a oír aquí, creo que ustedes ya las han escuchado de su cónyuge. A veces dice la esposa, mira, desgraciado, cuando mi último hijo se vaya, me voy también yo. Y te quedas. Ya no te aguanto. Sí, ¿cómo fue? Por los hijos estamos juntos, dicen muchos. Así dicen, como si hubieran, cuando se unieron ya tenían un montón de cipotes. No se tenían nada. Pero a veces algo sucede en el camino del matrimonio que comienza a convertir aquella relación tan bonita que en un momento determinado nosotros dijimos, no, estoy súper enamorado, o la mujer súper enamorada, y se toman de las manitas y dicen, mira, en el nombre del Señor vamos a llegar a ancianitos. Algo sucede que comienza a convertir la relación en algo tenso, en algo difícil. Y quiero que sepan, vamos a dejar que se sienten los hermanitos ahí. Bienvenidos, hermanos, pasen adelante. Amén, hermanos, pasen. Adelante, hermano. Eso. Pasen adelante. Sí, le puede dar vuelta a la silla para acá. Ahí está. Entonces algo pasa en el camino que comienza a sentir pesada la carga en el matrimonio. ¿Qué es lo que hemos descuidado? ¿Qué se perdió en el camino? ¿Qué hemos dejado a un lado? Hermanos, vamos a hablar en esta noche de eso. ¿Qué se ha perdido en el matrimonio? ¿De qué nos hemos olvidado? ¿Por qué llegamos tan alegres en este proyecto? En el momento de la boda. Y nosotros dijimos, no, si mire, nosotros vamos para toda la vida. Porque miren, nadie se casa pensando en desgraciarle la vida al otro. Yo no sé si algunos de ustedes cuando estaban enfrente del abogado o de quien nos casó, ya haya sido un sacerdote, un pastor, quien sea que haya estado enfrente y haya dicho, le voy a hacer la vida imposible. Lo voy a hacer desgraciado todos sus días. No, nadie se casó pensando en eso. Todo el mundo se casó pues enamorado. O sea, nunca existió una mala idea de las cosas, pero algo sucedió en el camino. Entonces, como les decía el hermano, este ministerio es no solamente interdenominacional, sino también para eclesiásticos. Nosotros trabajamos para la iglesia. No tenemos una identidad como, ¿cómo se llama? Como una denominación. Porque si no, no nos dejarían ir a todas las denominaciones. Si yo fuera bautista, no me dejan ir a todas las demás. Si yo fuera... ya nos ha pasado, se lo decimos por experiencia. Si nosotros fuéramos Asamblea de Dios, no nos dejaran ir quizás a otros lados tampoco. Entonces, no es así la cosa. Nos fuimos a Costa Rica y estando allá, yo estudié en el
en las asambleas de Dios, en el Instituto Bíblico Betel. Ahí estudié yo, de ahí me gradué. Y estando allá me preguntaron, porque siempre preguntan, ¿y usted de dónde salió, verdad? Y yo les dije del Instituto Betel de las asambleas de Dios. Y eso hizo que se cerraran las puertas en esa iglesia. Y nos dijo, pues no, nosotros tenemos una doctrina diferente porque somos bautistas, así es que no se puede. A los días se divorció la pareja que nos había llevado allí. Imagínense lo que causa la división. Entonces, para nosotros eso, o sea, yo no vengo aquí a hablar doctrina, ni los hermanos van a venir a doctrinar, para eso tienen a sus pastores. Ellos sí hablan de doctrina, nosotros no. Nuestro trabajo es hablar acerca del matrimonio. ¿Cómo está su matrimonio? Y en el nombre de Jesús que haya restauración. Así que vamos a entrar ahora sí, después de este corto. Vaya, hablé como 10 minutos, bueno, vamos a restar al final. Si usted tiene su Biblia a la mano, le vamos a invitar a que busque en el libro de Lucas, en el capítulo 19. Fíjense que nosotros le pudiéramos decir, aquí se lo vamos a leer, pero es bueno también que usted vea que en realidad está escrito ahí. Si no lo ha traído, nosotros vamos a leerlo, no se preocupe. Lucas capítulo 19 y nos vamos a ir al versículo 10. Y dice la palabra del Señor así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tómense de la mano, ahí donde usted está, cierre sus ojitos y vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor, que sea Él hablándonos según la necesidad que cada uno de nosotros tengamos en nuestra casa, en nuestro hogar. Padre nuestro, te damos las gracias, amado Dios, porque nos das el privilegio de poder estar compartiendo con nuestros hermanos. Señor, pedimos que hayan corazones dispuestos, que puedan abrir sus corazones, sus mentes, que sientan que su matrimonio es importante, porque lo es. Ese matrimonio que es comparado con la relación entre nuestro Señor Jesucristo y su iglesia. Señor, ayúdenos a que como esposos nosotros dos, con mi esposa Lucy, podamos hablar solamente su palabra, Señor, y que sea esa palabra que es viva y que es eficaz, que pueda llegar a cada uno de los matrimonios según su necesidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Miren cómo dice este versículo bien cortito, solo tiene 2 líneas. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, pero no solo a buscar, sino que dice también y a salvar lo que se había perdido. No dice al que se había perdido, no, en este versículo dice lo que se había perdido. Entonces, mis hermanos, ¿qué se ha perdido? Una de las cosas que nosotros identificamos que comienza a perderse, fíjense que, vamos a ver, cuando el matrimonio o antes del matrimonio, cuando nosotros somos novios, fíjense que hay muchas cosas que suceden. Por ejemplo, no perdemos la oportunidad para estarnos manoseando. Ahí está el cipote agarrándole la mano todo el tiempo. Miren, por aquí ven ustedes. ¿Qué no pasa eso? ¿O sí? Ya lo estoy viendo, pero pues ya. Está bueno, está bueno. Pero si fueran novios, allá estuvieran ahí, así. Si fueran novios, no, hoy son esposos, hoy uno se sienta de un lado, otro se sienta de otro. Porque son esposos, que son esas pariuncadas no, eso era de bichos. Hoy no, ya somos novios, somos esposos, no. Se pierde el contacto. Ese contacto que a nosotros nos mantiene de verdad cerca, nos mantiene unidos. Fíjense que qué bonito es cuando, porque con mi esposa nos fijamos en mucho. Nosotros vamos a veces a un restaurante y saben ustedes que estamos con mi esposa sentada y de repente me dice mi esposa, aquellos que están allá, me dicen, esos son esposos. Porque uno está con su celular y otro con el diario. No son esposos. Son esposos, ¿por qué? Porque uno está de un lado de la mesa, otro está en el otro. Son esposos, ¿qué son esposos? Y cuando se ve que está un hombre con una muchacha,
y están así acaramelados. No, ella no es la esposa. A saber quién es, pero no es la esposa. Y cuando vemos nosotros a dos jovencitos, esos son novios, así están juntitos, que no se dan ni aire, porque están bien juntitos. Eso pasa en antes del matrimonio, en el noviazgo, que ahí están. ¿Qué más hacen? Se hablan a cada rato por teléfono, o en este caso, pues hoy los jóvenes de este tiempo, ¿verdad? Se escriben mensajes: mi amor, estoy pensando en ti hasta así dicen, no en vos, pero estoy pensando en ti, y que no sé qué, y vaya a hablarle, ya te extraño, y la cara acaba de ver hace 10 minutos, ya te extraño, ya siento que no respiro, que no es que empieza a decirse que tantas cosas. ¿Ustedes hacen lo mismo? No, ¿qué? Es más, cuando llega el hombre a la casa, el primer reclamo que su mujer le tiene es: desgraciado, todo el día te he visto conectado en el WhatsApp y nada me has escrito. Ahí te he visto, ahí dice en línea. ¿Sí o no? Ve el reclamo. ¿Va que sí? Ahí te he visto. Y es cierto, no se acuerda de nada. Y si no, mire, a veces en el noviazgo se dan cositas como chocolates, flores, se dan presentes. Pero de repente el esposo llega con una cajita a la casa y la esposa hasta el corazón, porque le lleva un regalito y dice: ay, gracias, mamá, me ha quitado los focos, vamos a poner. En la caja no había un regalo, habían focos. Ay, y cuando le lleva un regalo, el día de la madre, en el aniversario, que sea, una licuadora para que me haga frijoles desechos, una nueva plancha. O sea, no son los regalos, una nueva plancha. Ahí le traigo y la cocina y que no sé qué, que no, solo así. Entonces, vean cómo va cambiando la cosa. Bueno, mi esposa les dirá algo más. Hermano, ¿se ha casado la manita? No. No. Continúen. Bueno, gracias, mi hermano. Mi esposa, decirle al hermano, desde aquí le no le hubiera dicho yo. Pues sí, anda discretamente. Bueno, pues si no. Sigamos entonces con el tema. Yo estaba preocupada porque el hermanito está teniendo ahí el teléfono. Bueno, hablábamos sobre... Le voy a decir cuál es la razón. Nosotros eso nunca lo hacemos. ¿Verdad, hermano? Que nunca lo hacemos. Pero hoy es primera vez, le voy a decir por qué. Quiero que todos le den un saludo a los hermanos que van a vernos dentro de una hora más o menos. Ellos son de un diplomado internacional. Hay personas conectadas de diferentes países y vamos a transmitir precisamente esta conferencia a las 8 de la noche. Así que salúdenos, díganle: hola, hermanos. Les saludamos desde San Antonio, Mazahuat. Eso. Va, hoy sí sigamos. Después de este breve anuncio. Bueno, estábamos hablando que precisamente nuestro tema es: ¿qué es lo que se ha perdido en nuestro matrimonio? Y lo podemos decir con propiedad: ¿qué es lo que se ha perdido? Sí se ha perdido algo. Se perdieron las buenas palabras, aquellas palabras, aquellos tonos suaves. Mi amor, no te preocupes. Que se le quemaron los frijolitos al esposo y que el esposo le diga: no te preocupes, vamos a comer afuera, vamos a comer unas pupusitas. Yo creo que ahora ya no es. Ya coger machambona, no puedes hacer nada. Ni que vos le te enseño a hacer tu nada. Así dice. O también, no vamos a reclamar solamente que es el esposo que nos llama, sino también de parte de la esposa. Antes quizás en el noviazgo, al novio se le olvidó llevarle algo que ella le encargó y le dice: ah, no te preocupes, mi amor, en otra vez me lo traes. Pero ¿qué sucede cuando ya estamos casados? Y se olvidó un encargo, me traes algo del supermercado. Y llegó el esposo y cuando llega, lo que te pedí, la leche que te pedí, se me olvidó, no pasé.
Y viene el reclamo. Comer no se te olvida, dice mi esposa. No, pregúntale al hermano. Como andas distraído, Sí, va. ahí andas con el teléfono en la mano. Mi atención me pones y empezamos a reclamar. Cuando nosotros llegamos al noviazgo, y esto es sin excepción, porque todos pasamos por eso, hay un momento, una etapa maravillosa de enamorarse, de conquistarse, de mandarse detalles, de mandarse cartitas. Yo creo que quizá todos vivimos una época diferente en la cual los WhatsApp eran escritos, ¿verdad?, en papelitos y se lo mandaba a dejar con la mejor amiga, con el mejor amigo. Ahora la facilidad de la tecnología son todos los medios que hay, el Messenger, el WhatsApp, los mensajitos de texto, la llamada telefónica, todo el mundo en un teléfono. Pero, ¿qué sucede si nosotros ya perdimos esos detalles? De estar pendientes de mi amor, mira, ya comiste. Ahí te puse una loncherita, un sandwichito y frutita, ya comiste. Yo ahorita estoy comiendo. Que estemos pendientes de las diferentes actividades que hacemos como esposos. Que uno anda trabajando por un lado, el otro por otro, pero ahí estamos pendientes, estamos conectados. ¿Qué sucede cuando hemos perdido aquellos momentos maravillosos? Y fíjense que la lectura precisamente de Lucas 19 nos hemos basado en un versículo, porque dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no al que se había perdido. Aquí en esta cita bíblica está hablando de lo que se había perdido, aquello que se ha perdido en el matrimonio. Dice acá, voy a leer del versículo 1, precisamente esta porción de la palabra habla y dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Fíjese bien, cuando el Señor Jesús entra a su ciudad, entra a este lugar, puede ser que usted, así como Zaqueo, que él estaba bien posicionado porque dice que era jefe de los publicanos y además de eso era rico, tenía una buena posición y no había necesidad económica, pero él escuchaba hablar de Jesús y le llamaba la atención, y dice que él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía ver a causa de la multitud. Había mucha gente que rodeaba a Jesús y él quería mirar, pero lo que él le impedía ver a Jesús era la multitud, y además de eso había un defecto, y era la baja estatura de él. Además de este montón de gente, él quedaba pequeñito y no alcanzaba a mirar a través de la multitud. ¿Cuál es su multitud? Esa multitud que le impide ver a Jesús. En este caso, en nuestro tiempo, esa multitud ya no es ese montón de gente que tapa a Jesús, o porque habemos muchos que seguimos a Jesús y ustedes dicen: no, que como son tantos yo no alcanzo a ver. La multitud que ahora nos esconde al Señor son las diferentes circunstancias o situaciones o problemas, porque estamos afanados. La multitud nuestra ahora puede ser el trabajo, puede ser que estamos enojados con nuestro cónyuge, y cuando nos enojamos con el cónyuge también nos enojamos con el Señor. Ah, no, dice: como yo estoy enojada con él, yo hoy no voy a ir a la iglesia. Como estamos enojados, hoy no vamos a ir al diplomado para matrimonios. Las circunstancias. No me alcanzó el dinero para pagar los recibos de este mes y también estoy enojada, y entonces me enojo con el Señor cuando yo fui la mala administradora de mi dinero. Esa es la multitud que no nos deja ver a Jesús. Pero además de eso hay defectos, así como Zaqueo, que él era bajo de estatura. Además de la multitud,
su baja estatura no le dejaba ver a Jesús. ¿Cuáles son nuestros defectos? Que en este caso no lo vamos a relacionar a la baja estatura de Zaqueo, sino que como Zaqueo también tenemos defectos. Y en este caso puede ser mi mal carácter, mi impaciencia, mi intolerancia que yo tenga con mi cónyuge, porque acuérdense que todos sus defectos, el primero que sale favorecido de recibir parte de las consecuencias de sus defectos es su prójimo, y su prójimo es el más próximo. ¿Y quién es el más próximo mío? Pues mi cónyuge. Entonces, mi mal carácter, mi falta de paciencia, quien la sufre es mi cónyuge. Entonces, esos defectos de Zaqueo, también tengo yo mis propios defectos que no me dejan ver a Jesús. ¿Por qué? Porque también la palabra de Dios tiene lineamientos para que nosotros alcancemos de la gracia y del favor de Dios. Dios nos pide que seamos humildes, que no seamos altivos, que tengamos un corazón dispuesto a perdonar, que tengamos, que seamos llenos del fruto del Espíritu Santo. Pero a veces nosotros mismos hacemos una caparazón como la de la tortuga, y eso no deja llegar hasta lo más íntimo de nosotros. Seguimos en la lectura, y fíjense bien, usted ahorita puede estar identificando la multitud que no le deja ver a Jesús, los defectos suyos que no le dejan ver a Jesús. Pero fíjense bien que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. ¿Está usted procurando quién es Jesús? ¿Quiere usted conocerle? ¿Quiere verlo? Yo creería que sí, aunque usted no me dé respuesta ahorita. ¿Por qué? Porque sus piececitos caminaron hacia este lugar. Y usted sabe que acá va a recibir medicina, va a recibir instrucción de la palabra. Entonces usted tiene sed de conocer quién es Jesús. Por lo tanto, igual que Zaqueo, procurar ver quién es Jesús. Y fíjense bien, dice, corriendo, vamos en el versículo 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Tenemos que hacer algo para que ni la multitud ni nuestros defectos nos impidan ver al Señor. ¿Qué hizo Zaqueo? Correr antes que el Señor se vaya, poder llegar a un lugar alto que supere mis defectos, poder llegar hasta ahí y poderle ver. Ok, entonces, fíjense lo que mi esposa está hablando bien bonito, mi esposa. Fíjense, dice mi esposa, que este hombre dice, y corriendo delante de un árbol para ver al Señor. Cuando usted hace algo por su matrimonio, fíjese bien, usted invierte en su matrimonio. Hay muchos que, yo no sé, ustedes lo sabrán más, pero hay muchos que no les gusta hacer nada por su matrimonio, porque dicen que no tienen tiempo. Y cuando nosotros nos dicen, sí, es que fíjense que no tenemos tiempo, yo les digo, entonces ¿para qué se casó? Si el matrimonio, si algo requiere tiempo. Y algunos hasta llegan a ser convencidos por Satanás de que mientras menos tiempo se miren, mejor. Imagínense, si es una trampa del diablo, ¿cómo va a creer usted? Es que yo creo que nos está haciendo mal que muchos andamos juntos. Miren, no, si es al revés. Cuando nosotros estamos juntos es cuando somos fuertes. Fíjense que hace tiempo, nada más, estábamos nosotros en un lugar y estuvimos hablando con una de las personas que estaba ahí, que era una muchacha, y nos hizo insistentemente algunas preguntas. Y una de esas fue, ¿y ustedes siempre andan juntos? ¿Desde cuándo andan juntos? Y solo cosas así. Se refería a que nosotros andábamos juntos, y es cierto, porque nosotros todo el tiempo andamos juntos. Siempre trabajamos juntos, hasta dormimos juntos, todos, o sea, todo el tiempo No se ve de ahí. andamos juntos.
Entonces, Queda de perfil. esa persona, saben ustedes que de repente cuando nosotros, porque era una amiga de la casa esa y ahí era una iglesia. La iglesia era así y la casa estaba a la par, la casa pastoral. Entonces, la hija de la pastora dijo que ella es mi amiga, pero ella como que nunca ella ha querido congregarse, ni conoce al Señor. Entonces, nosotros antes de retirarnos le dijimos, mire, ¿nos permite orar por usted? Y la muchacha dijo que sí. De repente nosotros sí nos dimos cuenta con quién habíamos estado hablando. Ese que estaba interesado en saber que por qué nosotros andábamos juntos, que desde cuándo andábamos juntos, que si siempre andábamos juntos, no era más que el enemigo, porque en ese momento cuando nosotros comenzamos a orar ya se manifestó y dijo, ya no se cae, que no es cuando empezó a hablar ya cosas feas. Entonces nos dimos cuenta con mi esposa, sí, es que la palabra del Señor dice que una casa dividida no permanece, no puede. Entonces cuando nosotros nos dividimos, cuando uno anda por un lado y otro anda por otro, nosotros dejamos totalmente vulnerable nuestro matrimonio. Cualquier cosa puede pasar ahí. Pero vamos a seguir escuchando a la hermanita Lucy. Cuando Jesús, vamos al versículo 5 y dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, póngale su nombre. Nosotros en el ministerio les llamamos esposos, obispo, esposos, Ramírez, porque diciendo esposos, obispos, sabemos que nos referimos a Celia y Edilberto, como una sola carne. Entonces usted puede decir esposos y póngale su apellido, o sus nombres, porque el Señor por sus nombres llamó y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. ¿Por qué? Porque ya habían conectado la mirada. Zaqueo logró mirar a Jesús y Jesús le vio en ese momento y le dice, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Necesario es una palabra que viene derivada de necesidad. ¿Quiénes somos los necesitados? ¿Jesús? No, nosotros necesitamos que Jesús pose, que Jesús pase por nuestra casa, que ponga sus pies dentro de nuestra casa, que sea el centro de nuestro hogar. Porque donde está el Señor, no puede estar el enemigo. ¿Y ustedes creen que el Espíritu Santo de Dios mora en sus casas? Fíjense que hace un tiempo nosotros, porque dentro del ministerio también brindamos consejerías, y tuvimos una pareja en consejería. Eran líderes de la iglesia, o sea, gente que trabaja dentro de la iglesia. Y yo me acuerdo que yo les hice esa pregunta que les acabo de hacer a ustedes. Inmediatamente ellos dijeron, sí, aleluya. Y les dije yo, ni yo quisiera ir a su casa. Si solo en pleitos viven. Solo del pelo. Y ustedes creen que yo... Miren, cuando uno llega a una casa y oye que los dueños de la casa están discutiendo, usted dice, ay, qué alegría, hasta se hace más para adentro. No. A tiempo vine. No, si uno lo que hace es sentir hasta algo de pena ajena, ¿verdad? Y comienza uno a irse para la puerta. Y aquellos allá discutiendo. Y mientras más discuten, más se aleja usted. Y de repente sale el dueño de la casa y le dice, no te vayas. ¿Quién? Y cuando ve la oportunidad se va. ¿Y qué va a estar haciendo ahí? Es incómodo estar en un lugar donde hay discordias y hay contiendas. Entonces, volvamos nuevamente a la lectura y fíjense bien que el Señor le dice, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Y en el versículo 6 dice que Zaqueo descendió a prisa, o sea, rápidamente. Él estaba ansioso que el Señor le dirigiera, que Él le dijera qué había que hacer.
Y como él le dijo, desciende, y deprisa Zaqueo obedeció. Y dice que descendió a prisa y le recibió gozoso. Si usted está recibiendo una instrucción, si usted tiene claro qué es lo que Dios quiere para su matrimonio, tiene que hacerlo rápido. Porque a veces nosotros creemos que los tiempos están en nuestras manos y que nosotros decimos, bueno, yo creo que un buen momento para que nosotros empecemos una nueva manera de vivir como esposos es en diciembre. En esa época es una época de amor y de paz, y ahí vamos a comenzar una nueva etapa de nuestra vida para que el año 2021 sea diferente. ¿Quién le asegura que usted va a llegar a diciembre? Unos animalitos grandes. Si los tiempos son del Señor, el único que conoce en qué momento nos vamos a ir a la presencia de Él es Dios. Por lo tanto, es hoy. Por eso el Señor dice, date prisa. O sea, es ahora, es rápido. Si usted ahora vino a este lugar y el Señor le está hablando, tiene que tomar acción hoy mismo. Permitir que sea el Señor el que pose en su casa. Y fíjese bien que en el 7 dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Porque fíjese que era un hombre rico. Una de las debilidades en las cuales a veces caemos cuando estamos llenos de posesiones es creer que somos dueños del mundo y que todo se va a mover a nuestro alrededor en un sonar de dedos, porque tenemos el control, porque tenemos el poder económico. Pero yo siempre he creído, y lo compartíamos con mi esposo, creo que ayer fue un día de muchos milagros, muchos testimonios, y hablábamos precisamente de eso. Dios es un Dios de pactos. Amén. Cuando nosotros identificamos algo de lo cual estamos enamorados y nosotros lo ponemos en las manos de Dios y le decimos, Señor, ayúdenme, y yo le ofrezco esto, aquellas cosas que a mí más me gustan, yo le digo al Señor, yo voy a prescindir de esto que a mí tanto me agrada. ¿Por qué? Porque más me agrada en mi corazón seguirle a usted, agradarle a usted. Y precisamente eso hizo Zaqueo. Puesto en pie, dice, él empezó a hacer un trato con el Señor. La mitad de mis bienes, dice él, doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, él estaba otorgando al Señor, poniendo a disposición del Señor un esfuerzo directamente que él sabía que le iba a costar cumplirlo. Pero fíjese bien, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hay una promesa que el Señor hizo, y usted debe de conocerla. Y el Señor bendijo a todas las familias de la tierra, a todas las familias. Cuando nosotros tomamos el reto de decir sí al matrimonio y conformar una familia, nos hacemos también coherederos. También nosotros vamos a heredar esa bendición que el Señor dio para las familias. A veces el enemigo nos quiere hacer creer que nosotros estamos afuera de esa parte, de esa bendición. Y no. La bendición llega a su casa, pero a veces nosotros ponemos el bloqueo. Y fíjese que, aquí lo tiene ya mi esposo, Génesis 12, versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Algo que mencionaba mi esposo ahorita y él ponía como ejemplo, cuando nosotros vivimos en discordias, en discusiones, en crisis en casa, cuando nuestros hijos están acostumbrados a los gritos y a los cacerolazos y que suena una cosa y que tiran otra. Fíjense que a veces ni cuenta nos damos que estamos acostumbrados a vivir en un campo de batalla y que en ese campo de batalla, aunque usted no lo mire, es el enemigo el que se mueve en esa casa.
En el mismo lugar no puede estar el Espíritu Santo de Dios y el diablo. No. Y si nosotros estamos acostumbrados a gritarnos, a faltarnos al respeto, o sea, hay lineamientos en la palabra de Dios. Yo me voy a basar en una palabra que está en Efesios 5:33. Dice, mujer, respete a su marido. Directa. Aquí no hay vueltas, ¿verdad? O malas interpretaciones, como en la ley del hombre. Las leyes, y aquí yo no sé de qué hay abogados, yo soy contador, y ¿sabe qué? Cuando yo busco un artículo de ley, y yo le busco el lado, ¿por qué? Porque si tengo que buscarle una conveniencia a mi cliente, a un empresario, yo digo, no, aquí este artículo de ley, yo lo tengo que ver objetivamente para beneficio y a favor de mi cliente. Pero ¿qué sucedió hace unos años? Que a mí me tocó trabajar al otro lado, de parte de la gobernabilidad, y me tocó estar al lado de la alcaldía. Dije yo, no, el mismo artículo de ley, yo lo tengo que, interpretar a favor de la alcaldía y no a favor del contribuyente. Porque a mí me contrató la alcaldía para que yo sea fiscalizadora de bienes. Entonces la ley del hombre nos deja espacios abiertos de interpretación, pero la ley de Dios no, la ley de Dios es directa. Y así como dice en el versículo que le mencionaba, en Efesios 5:33, y dice, mujer, respete a su marido, o sea, ahí no hay mala interpretación. Simple y sencillamente, si yo me casé y él es mi marido, Dios me da una orden que tengo que respetarlo. Y el respeto no viene solamente amarrado a la fidelidad o a la lealtad, sino que también cuando yo bloqueo a mi esposo cuando él va a hablar, cuando yo le grito a mi esposo, cuando yo le digo, ahí está servida tu comida y ven a qué hora venís a comer, yo ahí le estoy faltando el respeto. Cuando yo dejo de agradarle, porque Dios también me manda a agradar a mi esposo, cuando yo dejé de ser soltera. ¿Cómo voy a agradarlo? Pues precisamente sé sus gustos. ¿Por qué? Porque cuando vivimos juntos aprendemos a conocernos. Entonces yo tengo que hacer las cosas que a él le agradan y no hacer las que a él le desagradan. Precisamente ese es el buen caminar. Ese es el momento en el cual nosotros nos subimos al árbol, hacemos el pequeño esfuerzo de subirnos al árbol para poder alcanzar a ver a Jesús. Y que la multitud no nos obstruya. O sea, los afanes de la vida, las circunstancias, los problemas no nos obstruyan la mirada que nosotros tenemos puesta en el Señor Jesús. Amén. En primer libro de Corintios, capítulo 7, versículo 32, dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. O sea, el anhelo, el deseo de Dios es que nosotros no estemos preocupados, que no estemos angustiados. Porque el sueño se va en las noches. Estamos agobiados y decimos, ¿y ahora qué viene? ¿Qué sigue? Estamos ahorita en un mundo cambiante. Nadie sabía que este año 2020 iniciábamos con una pandemia y que todas las cosas iban a cambiar y que los negocios y las fuentes de ingresos en las familias iban a disminuir y en algunos casos iban a quedar obsoletas, que todo iba a cerrarse en algún momento. Y uno empieza a creer, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Si ni el hombre ni las grandes potencias del mundo saben qué es lo que viene. Pero Dios sí sabe qué es lo que sigue. Y nosotros como conocedores de la palabra, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que aprender a vivir confiados. Que no nos quite el sueño lo que viene mañana. Si mañana vuelven a decir, bueno, vamos a cerrar otra vez las empresas, no le quite el sueño. En una ocasión alguien a nosotros nos dijo, ¿ven ustedes por qué no se han visto afectados? Claro que sí, y 2 o 3 veces más que los demás. Pero es cuando mejor hemos dormido. ¿Y sabe qué? Aún sin poder a veces salir a trabajar, el plato de comida en nuestra mesa haya estado. Y es la fidelidad de Dios.
Amén. ¿Qué importa si las posesiones económicas se quedan atrás? Si el día que Dios nos llame a su presencia lo vamos a dejar todo. Lo importante es que nuestra alma, asegurar que nuestra alma vaya con el Señor. Eso es lo importante. Pero eso se puede perder cuando nosotros empezamos a negar a Jesús. Cuando nosotros empezamos a dejarnos llevar por la corriente del río, de la angustia, de las preocupaciones, cuando el enemigo empieza a usar nuestra mente para decirnos que todo está perdido, que todo está terminado, que ha sido fracasado, debemos nosotros de despertar, debemos de reaccionar a que aquello que se había perdido, aún estamos a tiempo de recuperarlo. ¿Sabe por qué estamos a tiempo? Porque estamos vivos, porque estamos en la tierra de los vivientes y podemos cambiar la historia de nuestro matrimonio, no formar parte de las estadísticas de los divorcios. Y de esas estadísticas conoce mi esposo porque él está pendiente ahí en la lectura de los censos poblacionales y de los censos registrales de nuestra tierra. Así como nos interesa saber que las familias estén en el orden de Dios, que estén casados, y nos interesa que le demos cumplimiento a la palabra, que el matrimonio sea para toda la vida. De nada, ¿verdad? Pues sí, miren, ve. Al final, la cosa es esta, ve. Dejen de vivir ya al hombre como esposo y esposa. Ya mucho. Miren, el matrimonio es para toda la vida, ¿verdad que sí? Y pasar peleando toda la vida, ustedes. ¿Y qué chiste tiene eso usted? Que cuando el hombre va llegando a la casa, todos tienen que esconderse. Y viene el viejo, y vean si viene bravo. Es una angustia que llegue a la casa. En lugar de ser, ya viene. No, una aflicción. Voy a parar el carro, ¿verdad? Y que todos salgan a encontrarle, viene mi papi, ¿verdad? O la esposita decía, ya viene mi amor, le voy a preparar ya su cena. Si a veces lo que oír es llegar el carro, salir corriendo, y puta, escondan, recojan todo que viene su papá. Vean si viene contento, si viene enojado, y sabe qué es lo peor, que hasta el perrito sale corriendo a meterse debajo de la cama porque oye la voz de aquel que le maltrata y que le grita. Entonces, miren, es injusto que sigamos viviendo una vida así. Tratemos de hacerle la carga más suave al compañero, a la compañera. Tratemos de usar palabras diferentes de nuestra boca. Miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo 9. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y yo lo creo, fíjense, que hoy ha venido la salvación a esta casa, a su casa. Ya dejemos atrás todas esas cosas. Comience usted a tratar a su esposita con palabras suaves, con palabras de afirmación. Dígale en la mañana, mi amor, qué bonita amaneciste hoy. En risaleta. ¡Qué tierno! Y no que cuando nomás abre los ojos le vieja y es tu pelo. No, de lo primero que oye de Dios. No. Qué barbaridad. Entonces, cuando, mire, amanezca usted, desde que amanece, comience usted a decirle cosas bonitas a su esposa. O la esposa también a su esposo. Lleva tu pancita. Yo cada día la veo más bonita. Sí. Como que te está redondando, no sé. No sé, o sea, ver las cosas así bonitas. Decirle, mira tus ojitos y te los veo más. Así que te brillan. Mira tus dientitos. Decirle, fíjate en la Biblia, en Cantar de los Cantares, hasta eso va describiendo los dientitos, todo. Pero nosotros somos al revés.
lo malo vemos. Mira, acá otros dos gigantes. No, por eso no nos llevamos bien. No, tratemos la manera de decirle cosas bonitas. De repente andar en la calle y llevarle no sé, cualquier cosa. Fíjense que yo me acuerdo que el niño chiquitito de nosotros a ella le llevaba flores silvestres de esas. Y usted las hay en todos lados. En la maleza misma. No, mi amor. Pásatela por allá, pues para allá te la bota. Ahí la botamos. Entonces, de repente venía el niño, ¿verdad? A ella le llevaba, así en un cama de monte. Y le decía, tome. Y mi esposa, ¡ay, qué bonita flor! No requiere que usted diga, este maestro cree que tenemos pisto para andar comprando. No. Donde sea, arranque cualquier. Lo regalé a un vecino, pero usted córtelo. Dígale usted para mi esposa. Y sí. Entonces, miren, respétense. No se falten al respeto. No se falten. Háblense amablemente, porque si de repente ustedes comienzan a hablarse con la voz alzada, ¿verdad? O sea, mi amor, ¿qué? No. Ya, sí, ajá, ya mejor no digo nada. Y miren, a veces las personas, así como nosotros, nos ven, que estamos, y llegan donde la pareja y le dicen, ay, qué bonita pareja hacen ustedes. Pues no conoce este Dios, lo viera como es, o sea, usted no vive con él o con ella. Si viviera, viera cómo es esto. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una mala relación y como les digo, miren, es justo comenzar a tratarnos diferente. Porque miren, los niños merecen también algo mejor. Aquí ustedes cuando vienen a su iglesia, no sé quiénes se comen aquí, quiénes no, pero cuando van a la iglesia van a estar en la mano. Pero a veces hacen tregua. A veces los mismos líderes, a veces los mismos pastores. De verdad se lo digo, no es broma, miren, en serio, el diablo es malo. El diablo es muy malo. Claro, entonces hermanos, no es justo seguirnos destruyendo ya. Ya es momento de decirle al Señor, pase adelante. Y formar en nuestro hogar un ambiente en el que, en el que a usted le guste estar, pues vaya. En que usted se sienta feliz en su casa y, ay, qué galán se siente aquí, qué bonito estar en la casa. Y que su esposa también se sienta galán, porque a veces solo el hombre se siente galán y la mujer no. No, o sea, que los dos puedan sentirse felices de estar en la casa. Y que el Espíritu Santo igual. Bueno, hermanos, yo creo que hasta aquí vamos a llegar, les voy a dejar a mi esposa. Vamos a pasar un buen tiempo. Recuerde que lo que usted esté viviendo, nosotros no lo conocemos. Si algo tocamos y usted dice, ay, cabal, lo que a nosotros nos pasa, es el Señor. Solamente Dios conoce qué es en realidad nuestra necesidad, cada una de sus necesidades. Solamente Dios sabe por qué usted no puede conciliar el sueño. Solamente Dios sabe por qué de repente usted no siente hambre, no siente apetito, porque está preocupado. Pues precisamente hoy ha venido la salvación a esta casa, a su casa. Y para eso necesitamos disponer nuestro corazón. Eso es todo lo que Dios pide. Tener un corazón sensible a su palabra, un corazón dispuesto. Así que les vamos a pedir que ahí donde ustedes están, se pongan de pie, se agarren de sus manitas con su amado, con su amada. Y quienes aún estén solitos porque no ha venido su cónyuge, ahí cierren sus ojitos. Y vamos a pedirle a nuestro Señor Jesús que incline su mirada hacia nuestro hogar, hacia nuestro matrimonio, a nuestra casa, y que more, que pase a vivir a nuestro hogar. Bueno, vamos ahora.
Que no sean tullidos ustedes de estar sentados. Ya se habían tullido, ¿verdad? A nosotros nos duelen ya los pies, hermanito. Sí, no, mentira, no nos duelen. Bueno, miren, pónganse así de frente, ¿ven? Agárrense sus dos manitas y mírense a los ojos. Quiero ver. No se miren a la, ¿cómo se llama? A la mascarilla, ¿no? Mírense a los ojos. Ese lenguaje de los ojos es maravilloso. Y nosotros como esposos hemos aprendido a conocer el lenguaje de la mirada. Sabe que mi esposito puede estar por allá, pero cuando me voltea a ver, yo sé qué es lo que él quiere. Si está contento, si está cómodo, yo sé. Pues ahora aprendamos a hablar con los ojos y díganse cuánto se aman. Quiero ver, dígale cuánto ama a su esposo con los ojos. Ajá, le levantó la ceja. Bueno, vamos a orar así como están. Padre bueno, gracias te damos, amado Señor. Gracias te damos porque has hablado a nuestras vidas a través de tu palabra, a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros confiamos, creemos que hoy ha venido la salvación a esta casa, que hay muchos hogares a los cuales ahora mismo la presencia de Dios está entrando y para quedarse, que todo aquello que se había perdido ya no está más perdido. Si no había respeto, si no habían palabras de afirmación, si lo que habían eran reclamos, celos, contiendas, disensiones, si había otro tipo también de problemas ya entre la pareja, como la infidelidad, ahora en el nombre de Jesús, lo echamos de cada uno de los matrimonios. Señor, ayúdenos, ayude al esposo, ayude a la esposa a ser mejores, para poder tener este proyecto y llevarlo hasta feliz término cuando usted nos llame a su presencia. Ahora le pido a los esposos que pongan sus dos manitas en la cabeza de sus esposas. Sus dos manitas en la cabeza de sus esposas. Pongan sus manitas. Y si nunca ustedes habían orado por su esposa, hoy va a ser la primera vez que van a orar. Si nunca ustedes habían pedido a Dios por su esposa, hoy es la primera vez. Abran su boca, no necesito escucharlo yo. Que lo escuche su esposa al oído. Órale al Señor. Padre, gracias te doy por mi esposa, porque yo sé que desde la eternidad tú la preparaste para mí como ayuda idónea. En esta noche, Señor, yo te pido perdón por haberla ofendido con mis palabras, por haberle hecho sentir mal, porque he lastimado su corazón. Te pido, Señor, que me perdones, y te pido perdón, Señor, porque yo sé que antes de ofender a mi esposa, primeramente te he ofendido a ti, Señor. Te pido que guardes la vida de mi esposa, que guardes su corazón, su mente, que guardes su vida del peligro, que la guardes de la enfermedad. Y en esta noche yo con mi boca declaro en el nombre de Jesús que no hay enfermedad de muerte que entre en su cuerpecito. Te pido, Señor, que sean ángeles acompañándola de día, de noche, que donde ella vaya, que pueda usted, Señor, bendecir todo lo que sus manos toquen. Que usted bendiga también su trabajo, que sea usted, Señor, bendiciendo las generaciones que a través de ella usted ha dado, Señor, del fruto de su vientre. Gracias te doy, Señor, por su vida, y gracias porque me la diste como esposa. Vamos a pedirle también a las esposas que bendigan la vida de sus esposos, que pongan sus manos en la cabeza de su esposo, y primeramente dándole gracias al Señor por la vida de ese hombre, que Dios ha permitido que sea su marido, que sea su esposo, por cabeza de su casa, por sacerdote de su casa. Gracias, amado Señor, yo le doy por la vida de mi esposo. Bendigo la vida de mi esposo y declaro que ninguna enfermedad de muerte entrará en su cuerpo. Bendigo su entrada y su salida. También bendigo el fruto del trabajo de sus manos, Señor. Que sea usted, Padre, protegiéndolo, bendiciéndolo, Señor.
Que sea usted mi Padre Celestial en el nombre de Jesús, pidiéndole yo ahora, Señor, sabiduría a este hombre, para que él pueda también, Señor, ser buen guía, buen sacerdote, buen cabeza de nuestra casa, de nuestro hogar, Señor. Que ponga en nosotros, Padre, mansedumbre, humildad, palabras de amor, palabras de cariño, buen tono de voz a la hora de tratarnos, Señor. Que seamos amorosos como familia, que nosotros podemos permitir ser humanos a nuestro cónyuge, que es los errores y los defectos de él, Señor, yo ya no lo juzgue, que pueda ser una mujer que respete a su marido, una mujer virtuosa, Señor, que le ofrezca bien y no mal todos los días de mi vida a mi esposo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo en esta hora bendigo también el fruto de nuestro amor, el fruto de mi vientre, nuestros hijos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús también le pido que me permita ser buena administradora de los bienes que mi esposo pone en mis manos, Señor. Que el alimento no falte en nuestras mesas. Gracias, Señor, por permitirnos agradecer y orar en esta hora. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor de verdad les bendiga bastante. Amén. Dejamos la situación. Pero qué bendición. La bendición más grande es que bueno, lo que nos trajeron esta noche. Y usted sabe, no se ha hablado de religión, ¿verdad? ¿Para que no? Qué precioso.